esas experiencias. Eh, para ahí, bueno, estamos ahí grabando, nos avisan que hemos empezado a grabar el conversatorio. Como decía Gaby, este espacio de conversatorios es para compartir justamente aprendizajes, avances, retrocesos, dificultades que tenemos en distintas experiencias propias, locales, acá de la Universidad Nacional de San Juan y de otras universidades del país que, bueno, que si bien la formación, que este ciclo de formación que hemos iniciado en la Universidad Nacional de San Juan hace unos meses, es de manera presencial y tiene la mirada teórica, pero también metodológica. Nos interesaba en esta parte de la formación avanzar en lo metodológico. Nos parece que un aspecto esencial para avanzar en la implementación de las prácticas es compartir justamente desde las experiencias concretas, bueno, qué hemos ido aprendiendo. Ese es el objeto de estos conversatorios, qué aprendimos de la experiencia. Si bien nos interesa que nos comenten la experiencia en sí, pero sobre todo los aprendizajes, el cómo, el cómo de la implementación. Así que tenemos muchas expectativas de compartir sobre todo, y estas instancias son virtuales justamente porque la idea es compartir aprendizajes locales y de otras universidades que tienen más experiencia o no. Bueno, de eso se trata la tarea o la empresa que nos hemos dado las universidades nacionales de implementar como parte de la formación las prácticas comunitarias o las prácticas socioeducativas, como nosotros le llamamos. Y en ese proceso, hace ya muchos años, varios años, 3 años, que con Gaby, estamos con Gaby trabajando este proceso y acompañadas por Néstor, así que la mayoría, seguramente todos o la mayoría de ustedes conocen y que es un placer compartir con él, ¿no? Así que bueno, nada más, eso es darles la bienvenida y sobre todo a las compañeras y compañeros de otras universidades que están aquí hoy. Bueno, si les parece bien, comenzamos. Yo me voy a tomar la atribución de presentar a mi amigo, ¿no? A mi compañero de trabajo de todos los días. La verdad es que es un placer tenerlo acá con nosotros, a Fabricio Yarvide. Seguramente muchos de ustedes lo conocen o han oído hablar de Fabricio. Es un extensionista de vastísima experiencia, ¿no? Por eso me tomo el atrevimiento de presentarlo. Hemos compartido gestión en la Universidad Nacional de Mar del Plata, desde donde él fue, entre otras tareas, el secretario de extensión de nuestra universidad. Fue en su gestión, precisamente, junto con otros compañeros y compañeras, donde se pusieron en marcha las acciones concretas que nos impulsaron a tener una normativa de prácticas sociocomunitarias en Mar del Plata, ya por el año 2011, ¿no? Y a partir de ahí seguimos caminando juntos los trayectos, los caminos de la extensión. Fabricio es autor precisamente de una serie de textos junto con Jorge Castro que de alguna manera hablan de los caminos de la extensión, pero también es autor de artículos y un conjunto de iniciativas muy puntuales, una persona con vastísima trayectoria, insisto, en extensión. Y compartimos el espacio desde donde muchas veces organizamos algunos conversatorios, que es el Observatorio Jorge Castro del Centro de Estudios Sindicales y Sociales de ADUM, de la agremiación docente. Así que sin más le doy la palabra a Fabricio, que nos va a contar un poco su mirada. Y después también ustedes, Laura, Gaby, si quieren, van a presentar la experiencia de nuestra Universidad Nacional de San Juan. ¿Les parece? ¿Te parece, Fabri, que te escuchamos a vos en primer lugar? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por el convite a este... ¿Ahí se escucha bien? Porque Sí, te estoy escuchamos con... bien, Fabricio. eh, perdón, mi casa es
nuestra casa, perdón que haga este paréntesis, es un centro cultural y en este momento hay comisiones de fines, que es finalización de estudios secundarios para adultos, adultas, del barrio donde vivimos. Entonces estoy corrido a distintas habitaciones, así que estoy en la habitación de mi hijo en este momento, por eso habrán visto algún cartel o algo vinculado a la, a la cuestión identificatoria, quizá riverplatense o demás. Pero bueno, dicho esto, esta salvedad, renuevo el agradecimiento por este convite a este conversatorio tan importante, a las autoridades de la universidad, a todos los equipos de gestión, a vos, Néstor, porque, bueno, como bien dijiste, nos une una amistad, un compañerismo que fue nutriendo estos caminos, digamos, de la extensión, como lo queremos señalar, como Jorge Castro lo denominó en algún momento y quedó allí muy impregnado sobre nuestras experiencias, nuestra concientización acerca de esto de la praxis extensionista, por lo cual, insisto, primero agradecer, segundo, decir que, bueno, formo parte de un colectivo extensionista, que tenemos una posición que se denomina extensión crítica, digamos, con respecto a estas cuestiones que hacen al compromiso social universitario, que va más allá de estrictamente la extensión, sino que involucra, implica a todos los quehaceres académicos, universitarios. Y bueno, desde este colectivo extensionista también dar cuenta de, por supuesto, aprovechando la coyuntura, aunque sea muy brevemente, el momento también por el que transitamos todas las instituciones universitarias públicas y que, bueno, también esto es reivindicativo y celebratorio en procura de socializar todo lo que se hace, lo mucho que le da relieve a cada una de las cuestiones con las que abordamos a diario en los ámbitos académicos. Así que bueno, estas eran las primeras cuestiones. Me dijo Néstor muy brevemente una presentación, compartir, dialogar acerca de algunas experiencias en esto, sobre algunos significantes que nutren y posibilitan una inscripción potente en lo que se aborda aquí, que son las prácticas socioeducativas, los procesos de curricularización, pensado desde las integralidades que van más allá de la integración de funciones, esto es, como ustedes bien lo saben, aquello lo clásico como mirada quizás con cierto recorte, en integralidades que nos permiten potenciar, insisto con esto, tres significantes muy potentes y que están discursivamente instalados en nuestras expresiones cotidianas, extensionistas, como son el territorio o los territorios, las comunidades y el diálogo de saberes. ¿Sí? Eso es el andamiaje muchas veces de nuestras discursividades extensionistas en los últimos tiempos, poder recuperarlas en clave de una metodología participativa, situada, relacional, vinculante, transformadora, como es el mapeo social comunitario participativo. Junto a Marcelo Farenga, que es un cartógrafo especialista en la temática que hace el mapeo, Romina Petrick y otros compañeros y compañeras, venimos trabajando desde hace unos años con esta cuestión del mapeo social participativo comunitario. Y lo abordamos desde estos dos, con inscripción, como decía, con fundamentalmente dos cuestiones que el proceso de territorialización, que es la construcción, co-construcción permanente sobre esas espacialidades cohabitadas, convivientes, que trascienden la cartografía plana, bidimensional, y le da justamente, constituye un paisaje con relieve, con profundidades, con trayectorias de vida, y el proceso de comunitarización, es decir, cómo justamente esas convivencias, esas cohabitabilidades, permiten problematizar realidades, permiten generar propuestas de transformación y, por supuesto, llevarlas adelante en una dialéctica de lo concreto. Repasando cuando estuvo la invitación de Néstor y de todo el equipo de gestión de allí de la universidad, me surgieron, digamos, nos surgieron con Marcelo, que en este momento está de viaje y por eso no pudo concurrir a este mismo encuentro, y extiende sus saludos y agradecimiento, nos surgieron rápidamente como una suerte de 10 experiencias concretas, acotadas en el tiempo, concretas, situadas, eh, que abordaron y siguen abordando, porque allí tenemos algunas por realizar próximamente en una universidad, ahora voy a decir cuáles son,
experiencias, insisto, con dos vectores de alcance. Una está dirigido, está construido en el propio ámbito universitario, porque entendemos a la universidad también como parte de un territorio, parte de la comunidad en el sentido extenso e implicante, pero el territorio también como territorialidad, ¿no? Y proceso de territorialización permanente, en términos de transformaciones instituyentes que van ocurriendo y se van generando permanentemente. Entonces, la universidad como territorio, algo que no atribuimos con todo aquello que denominamos lo extrauniversitario, no acostumbramos en nuestro propio quehacer ámbito académico, territorial, universitario, plantearnos y problematizar acerca de intereses, demandas, deseos, construcción de demandas, cuestiones, cuestiones que, insisto, ejercicios de poder, identificación de esos ejercicios de poder, transformaciones que ocurren en términos de reivindicaciones, de derechos, insisto, cuestiones atributos que muchas veces lo proyectamos en términos de distintos dispositivos, mayormente prácticas socioeducativas, proyectos de extensión, en lo que denominamos el territorio como una externalidad a la universidad. Bueno, nosotros recuperamos esta mirada, no descubrimos nada, sino que tratamos de aplicar algo concreto a ello, en términos de la universidad como territorio. Y hemos tenido experiencias con la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales e Ingeniería en forma conjunta en el ámbito de la Universidad de Mar del Plata, trabajando justamente en un mapeo donde la centralidad, el interés principal, tenía que ver con la gestión académica integral. Y desde allí, trabajando con los equipos de gestión y con extensionistas, con investigadores, investigadoras, docentes, estudiantes, se fue generando, se fue elaborando un mapeo problematizador con cierto carácter, por supuesto, diagnóstico, acerca de cuáles eran aquellas recuperación de intereses, deseos, necesidades, reivindicaciones, conflictos, ¿sí? Que se hacían presentes a modo de este diálogo que muchas veces es esquivo en nuestra cotidianeidad, porque no tenemos posibilidades de encuentro. Entonces, bueno, el encuentro justamente multiactoral en el propio ámbito nos permitió desarrollar un interesante y significativo ejercicio justamente acerca de los alcances, las condiciones y las proyecciones acerca de la gestión integral que tiene que ver con el compromiso social universitario. Entonces surgieron claramente cuestiones que tienen que ver, se apelaba a recursos, formación, las propias trayectorias vitales de lo que fueron las gestiones hasta el momento en términos de incorporación del proceso de curricularización, el proceso de convocatorias dotadas de integralidad de funciones específicamente, es decir, cómo aquello que está en la agenda universitaria correspondiente a estas cuestiones que nos interesan se iban amalgamando en una práctica y en voluntad política institucional. Y cuánto de eso se concretaba y cuánto queda pendiente de concreción en virtud justamente de cuestiones por realizar. Insisto, por obstáculos de distintos tipos, por necesidades que se fueron expresando desde esa multiactoralidad. Si había un ejercicio de ciudadanía plena con respecto a cada uno de los dispositivos, qué implicancia un dispositivo, entiendo por esto, recortada esa mirada, por ejemplo, los proyectos de extensión, si el proyecto se pensaba por el proyecto mismo o se problematizaba en términos de una inscripción en un proceso, qué tipo de proceso, los interrogantes básicos que guían nuestro andamiaje de mapeo, tiene que ver el qué, por qué, para qué, con quién, para quién, cómo, cuándo, dónde, contra qué también. Entonces esos interrogantes van brindando la dinámica, el insumo para justamente el ejercicio de problematizar y proponer. Desde allí se pudo construir, elaborar un mural, mapa, que cada gestión de estas dos facultades decidió incorporarlo en su propia dinámica institucional, en su propio paisaje institucional cotidiano, por lo cual se decidió que ese mural, con esas problematizaciones, esas palabras, esos símbolos, ese lenguaje vertido, construido,
celebración de necesarios acuerdos, no exento de miradas, por supuesto, diversas, y que requieren una puesta en común, la construcción de un sentido de comunidad en términos de comunidad de sentido, tenía que ir, y de hecho fue, a la Secretaría de Extensión Académica, Investigación, digamos, los que estaban allí comprometidos en términos de una misma gestión, por facultad, y que extensionistas, investigadores, investigadoras, docentes, estudiantes, no docentes, pudieran ver qué grado de identificación con esa problematización que representaba una foto, pero que en realidad nos interesa la película, por decirlo de algún modo. Por lo cual iba a seguir siendo nutrido por otras miradas, problematizado y propositivamente planteado en proyección justamente de una gestión académica integral. Esta fue una experiencia que ahora es retomada en otro ámbito, como es la Universidad del Noroeste de la provincia de Buenos Aires, y allí como secretario de Extensión está Juan Pablo Itoy, que es el actual coordinador de la REXUNI, la Red de Extensión Universitaria del CIN, donde el trabajo que vamos a hacer con Marcelo y con Romina tiene que ver con esto, es decir, un mapeo de la gestión académica integral, donde se dio inicio hace un tiempo no muy extenso, no hace mucho, un proceso de curricularización. Entonces, bueno, cómo eso fue generando escenarios que motivó prácticas, que motivó la incorporación del nivel preuniversitario en estas prácticas, que incorporó desde la mirada integral un aporte sustancioso desde la investigación y no segmentado y fragmentado, que habitualmente nos sucede en el ámbito académico. Bien, esto va a ser una experiencia propuesta, aceptada, y que vamos a desarrollar y veremos cómo resulta, seguramente muy bien, también muy interesante, que será a medida, digamos, de la huella histórica, de la huella deseable que tiene como proyecto institucional UNNOVA. Esta es una experiencia, insisto, donde el territorio aquí adquiere la dimensión de la propia gestión académica, el propio ámbito universitario, que implica, entre otras cosas, qué estamos haciendo y por qué hacemos lo que hacemos. Insisto, entre esas preguntas. Otra experiencia con otras de nivel ya, podemos decir, más en ámbitos que no se corresponden con la propia universidad, sino situados en aquello que llamamos los espacios cohabitados y de lo comunitario, insisto, extrauniversitario. Tenemos experiencias con hospitales, tenemos experiencias con comedores, experiencias con fines, ya que lo mencioné, es decir, un mapeo donde se realizan un ejercicio justamente acerca de reconocimiento de necesidades, intereses, deseos, conflictos y cómo eso se puede traducir, se puede expresar en un lenguaje común sobre un soporte que nos permita identificarnos para problematizar más todavía en profundidad y darle una potencia en términos de posibles transformaciones. Y cuando refiero a transformaciones me refiero a las micro, a la meso y a la macro transformación, que tiene que ver con, por supuesto, esos grados, esos escalamientos en términos de aquello de lo inmediato posible y de lo no tan mediato y que no depende exclusivamente o mayormente del grado de organización comunitaria propiamente dicho, sino que intervienen cuestiones que tienen que ver con otros marcos como es fundamentalmente la política pública, el rol y la mirada que se tiene sobre el Estado, los estados, el municipal, provincial, nacional. Bien, se ejercita allí una mirada, insisto, integral desde la perspectiva de considerar la mayor cantidad de variables e integral y además siempre problematizadora. En una suerte de ejercicios lo que se suele hacer es generar un primer acercamiento que es una presentación, más allá de las presentaciones formales que solemos hacer, digamos, quiénes somos los que estamos constituyendo una experiencia de este tipo, que son experiencias, como dice Oscar Jara, experiencias vitales, entramadas, de intersubjetividades muy potentes y diversas, es generar trayectorias vitales, es decir, las líneas de tiempo que nos historizan presentándonos biográficamente en términos de lo comunitario, además de no solamente en términos personales, sino lo que más interesa es en la inscripción comunitaria, sea, insisto, de un comedor, de quienes participan del mismo,
de cooperativas, que es un ejercicio que hicimos y estamos haciendo con cooperativas de trabajo, es decir, de la espacialidad, ese territorio cohabitado que guarde representaciones acordes a esa experiencia. Esas trayectorias vitales nos permiten, insisto, historizarnos y recuperarnos como actores de la historia, como protagonistas de esa historia. Lo que también luego hacemos son un sistema de coordenadas. Las cuestiones que estoy planteando seguramente no escapan al conocimiento y las prácticas de ustedes. Lo que estoy haciendo es recuperando sintéticamente ejercicio que estamos haciendo desde esto que llamamos ampliamente como mapeo social participativo. Sistema de coordenadas donde ponemos en juego importancia y factibilidad, y se ejercita allí también la celebración de acuerdos acerca de sobre necesidades, cuáles son, la identificación problematizadora de esas necesidades, la constitución de una demanda social y cómo la ubicamos en este ejercicio de ejes sobre la importancia y la factibilidad, lo cual hace también al planteo organizativo, la importancia de la organización comunitaria para proyectarse en razón de estas cuestiones. Y los acuerdos necesarios que tienen que ser participativos, democráticos, horizontales y diversos. Y por último, lo que solemos hacer es el mural que les comentaba al principio, donde esto se representa. Y allí se ponen en juego, insisto, distintas simbologías que deben ser acordadas, distintas expresiones que pueden ser incorporar leyendas, dibujos, referencias sobre lo que resulta conflictivo, no resuelto y tiene que estar formando parte de lo que se discutió, de lo que se abordó y problematizó. Por eso siempre también cada mapa va acompañado de una bitácora, es decir, de anotaciones del registro que nos va a permitir recuperar y sistematizar aquello que pasó, cómo pasó, qué se dijo, qué se acordó y qué no se acordó también, que es importante recuperarlo luego transcurrido un tiempo. Esto es un ejercicio, insisto, que tiene que ver con distintos lugares, ámbitos, problematizaciones que hemos ido desarrollando y donde este dispositivo de las prácticas socioeducativas tiene un lugar, diría, muy importante, muy significativo y muy potente para desarrollarlos en términos de las integralidades. Porque ciertamente un mapeo es, en el ejercicio de problematización, guarda un lugar de indagación profunda, guarda un lugar de teorización, pero con un sentido muy práctico, es decir, la integralidad de lo teórico y lo práctico, lo praxeológico, nos permite recuperar acontecimientos, historizarnos, nos permite constituir emergentes que no estaban considerados. Entonces, eso como también impacta y va moldeando aquello que vamos trabajando. Tiene que ver con constituir un acto educativo, porque ciertamente en la problematización, en el diálogo, se aprende, se enseña, se ponen en juego esto que llamamos el diálogo de saberes. Es decir, los conocimientos, allí hay un ejercicio epistémico absolutamente abierto, no clausurado, que posibilita lo que llama varios autores, ¿no? La plena inclusión epistémica, a partir de justamente la dialogicidad de saberes, de prácticas, de experiencias, de entramados sociales, de readmirar lo que nos pasó, por qué nos pasó, preguntarnos, cómo podemos cambiar aquello que nos pasó, que nos pasa. Insisto, allí las prácticas socioeducativas, de hecho, tenemos experiencias también donde proyectos de extensión incorporan el mapeo social participativo y pone en juego todo el andamiaje de ese proyecto que incluye prácticas socioeducativas o sociocomunitarias como la denominamos en Mar del Plata. Hay mucho material, cada vez más, por supuesto, acerca de la importancia de esto que denominamos en el conjunto la caja de herramientas metodológica participativa, que se denomina el mapeo, ¿sí? Que, insisto, puede contener una cuadrícula, pero la trasciende, porque a la bidimensión de un mapa, de una cartografía plana, le agrega la tercera dimensión y diría la cuarta dimensión, el relieve, pero también la dimensión de lo social.
la dimensión de lo comunitario, la dimensión del acto educativo, la dimensión de esto del acto investigativo y de la gestión de todo ello, que también es una función fundamental para organizar, para planificar, para agenciar, para posibilitar. Por lo cual, la integralidad o las integralidades, en plural, están formando parte de la concepción en términos epistémicos, metodológicos, términos político, cultural, ético, que hace a todo este planteo praxeológico que estamos desarrollando, que nos interesa y mucho continuarlo, profundizarlo, aprender más, poder incorporar más miradas. En tanto también quiero mencionar, potencia la interdisciplinaridad, se aleja de todo recorte, de toda restricción, es antagónica a la fragmentación y la segmentación, dialectiza, ¿sí? Es un movimiento dialectizante, de síntesis. Bueno, estos son los atributos, insisto, que en la práctica se ponen en juego, nos interpelan, pero nos da la posibilidad de resultar cada vez más instituyentes acerca de la necesidad de cambios, de profundizar cambios, de potenciar todo aquello que resulte en bienestar de las comunidades. Por supuesto, revisando también críticamente, siempre se trabaja sobre afirmaciones críticas, nuestros quehaceres. Bueno, esto más o menos es lo que queríamos compartir, insisto, Marcelo, Romina y tantas compañeros, compañeras que formamos parte de este colectivo. Gracias, Fabri. Gracias. Si les parece, hablamos un poquito, escuchamos la otra experiencia y después dialogamos, interactuamos, preguntas. Seguramente van a surgir un conjunto de preguntas sobre, tal como decía Fabricio, el cómo, las debilidades y las fortalezas, las tensiones que de alguna manera acompañan estos procesos. Gracias, Fabri. Si querés, Gaby, seguís vos. Dale, sí, gracias, Fabri. Ahí, ahora, sí, no sé quién está hablando. Ay, Era esto, lo de la semana pasada, ¿está todo juntos? no, es un... Porque me... Estela Maris esto es lo de está, ahora. Ahí Estela la Maris silencio, tiene ahí el... está, ahí la silencié. Sí, ahí está. Bueno, gracias gracias a Fabri. Y ahora lo que vamos a ver es una experiencia que es de nuestra universidad, precisamente de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, con Maricel Hinojosa y Paula Gattoni, que nos van a comentar sobre los procesos de territorialización en Bermejo. Y ahí destaco a las compañeras y el proceso que vienen haciendo. También aprovecho para mencionar a Mariana Martinelli, que es una bióloga que también ha trabajado mucho en extensión y ha trabajado mucho en el marco de procesos de curricularización ahí en la Facultad de Exacta y en algún momento en la gestión. Así que bueno, ahí a las compañeras les dejo la palabra para que nos comenten. Bien, gracias, Gaby. Ahí voy a compartir pantalla. Dale, dale. Ustedes me dicen si está todo bien, si se ve. A ver. ¿Se ve? Está empezando a cargarse. Ahí está, ahí sí. Ahí se ve bien. ¿No? Ahí le pongo una presentación. ¿Ahí se ve? Sí, perfecto. Bueno, perfecto. Bueno, gracias, Gaby. Bueno, en primer lugar, me encanta este espacio de intercambio, de diálogo y de contarnos, como decía Laura, las experiencias, con todas las reflexiones que eso merece en los medios. Y bueno, me acompaña, bueno, mi nombre es Maricel Hinojosa, soy bióloga, me acompaña Paula Gattoni, también estudiante avanzada de biología, tan avanzada que se está por recibir en breve, y Paula también es estudiante y ha cursado, ha desarrollado también la práctica social educativa que vamos a comentar hoy, también ella ha sido becaria de extensión, de investigación y también ha formulado su plan de tesis doctoral para presentarse a CONICET con estos temas.
Y bueno, me pareció oportuno compartir el espacio desde la visión de Paula como estudiante del tránsito y de la experiencia que merecen estos procesos. La experiencia que vamos a comentar ahora se da en el marco de una cátedra, que es la cátedra justamente, como decía la Gaby, de la profe titular Mariana Martinelli, que nos ha iniciado en estos caminos. Yo comencé siendo estudiante hace muchos años de la mano de Mariana y bueno, me he formado en ese equipo y hoy, bueno, un poco el legado que nos deja Mariana, porque bueno, ella se ha mudado a otra provincia y un poco lo que vamos a contar ahora tiene que ver con todos estos procesos de territorialización que se han dado en el caso de la carrera de biología. La cátedra es Manejo Integrado de Bosques y Pasturas Naturales. Es una cátedra del quinto año de la licenciatura en biología y también en el marco del proyecto, que es un proyecto de extensión que actualmente está en vigencia, el cual dirijo, que se llama El bosque es más que madera. Esto es del Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias Exactas. Y para comentar un poquito, bueno, me gustó mucho, tomé varias cosas de lo que decía el compañero, bueno, Fabricio, porque sin habernos quedado de acuerdo, yo también voy a hablar de mapeos y cómo los procesos que se desarrollan en el territorio sirven de base para, desde la integralidad, abordar el diálogo de saberes y implementar las prácticas sociales y educativas. Y en primer momento pusimos acá una oportunidad, porque en esto, y lo voy a citar a Néstor, que siempre dice lo mismo respecto a estos procesos de la implementación de las prácticas sociales y educativas, que hay que entrar por donde se pueda, desde distintos lugares para la implementación. Y en nuestro caso, esto comienza por el 2007, que si bien en ese momento no sabíamos que estábamos desarrollando prácticas sociales, educativas o prácticas territoriales, esto se da en el marco de una política pública. ¿Sí? Como una política pública puede ser un marco para empezar a implementar y empezar a trabajar en estos procesos de territorialización. En el marco como nuestras áreas de estudio, nuestros objetos de estudio son bosques nativos, desde el 2007 que se aprueba la Ley Nacional de Bosques Nativos, una ley que apunta a la conservación desde el manejo sustentable, nosotros como equipo empezamos a trabajar en el marco de un programa experimental de manejo y conservación de los bosques nativos que tenía un financiamiento del ambiente de la nación. Esto hago justamente ese link porque el tema de financiamiento, intentamos desarrollar estos procesos, hablar en una escala territorial mayor, de mayor superficie, el tema del financiamiento termina siendo un aspecto clave. Entonces, por eso que la oportunidad venía de la mano de la implementación en esta área. Esto se da en el área donde se encuentra la comunidad de Bermejo, donde vamos a contar la práctica social educativa, en lo que se llama un área protegida, la Reserva Natural Valle Fértil, que incluye dos departamentos, el departamento de Caucete y el departamento de Valle Fértil. Es un área bastante grande donde está compuesta por comunidades rurales, estamos hablando del área de San Juanino, comprende esas localidades de Vallecito, Bermejo, Gallo, Planta, Lizango y los. En su conjunto se llaman las comunidades del Valle del Bermejo. ¿Sí? Esta oportunidad viene justamente de la mano de la implementación de este proyecto que se llama Manejo Sustentable y Participativo de los Bosques Nativos, que empieza a formularse, nos da la oportunidad también de empezar a construir la demanda, algo que no sucede en los proyectos de extensión, inclusive de investigación convencionales, donde tuvimos la oportunidad de incluir en cierta manera algunos de los lineamientos a los cuales apuntaba este proyecto, que era un proyecto de conservación. Y tenía tres pilares. Por un lado, conservar los bosques y la cultura, restablecer los bosques degradados, digamos, es un proyecto de conservación, pero principalmente fortalecer los vínculos institucionales entre las instituciones que participaban y las comunidades. Ahí están las comunidades participantes, está específicamente Bermejo, con la que vamos a detallar después. Y
Y acá comentar también un poco lo que decía Fabricio respecto a las herramientas, así como Laura mencionaba al principio que es tan importante poder avanzar y hacer una reflexión en cuanto a lo metodológico para poder implementar. Y acá 3 pilares básicos para abordar esta problemática eran, por un lado, el diagnóstico participativo, la investigación, acción participativa, que si bien el proyecto era de investigación, acción participativa, las demandas de la comunidad dio origen a otras investigaciones que nosotros pudimos desarrollar en formato de tesinas de grado para los futuros biólogos. Y las cartografías participativas. Bueno, acá está justamente una foto de Mariana. Ese es el primer taller en Bermejo donde nosotros empezamos a socializar el proyecto, ¿sí? Los aristas. Y acá hay una cuestión esencial también para tocar como tema, que nosotros estábamos, si bien el área era bastante importante en superficie, nosotros nos quedamos trabajando con el área de las comunidades donde no tenían acceso a la titularidad de la tierra. O sea, en términos de extensión crítica, son grupos vulnerables, comunidades vulnerables por el acceso a la tierra y por el acceso al agua. Entonces, de los 2 departamentos, del lado de Caucetes, el conjunto de comunidades eran el conjunto de comunidades más vulnerables, si se quiere. Si bien el proyecto es un proyecto de conservación de bosques, esto también dio la oportunidad para poder trabajar otros temas. Por eso que el proceso de socialización y de construcción de otras demandas también fue un punto clave. Y acá un poco para graficar cómo ha sido nuestra relación específicamente con la comunidad de Bermejo y cómo del trabajo con las demás comunidades pudimos empezar a trabajar en profundidad con una que es la de Bermejo, a través de la extensión, de la investigación y con el trabajo en el marco de las cátedras. Acá contar también que mientras se fue ejecutando el proyecto pudimos hacer todo el trabajo de cátedras. La materia de manejo de bosques es una materia del 5º año que además es promocional, por lo tanto los estudiantes tienen que formular como trabajo final de cátedra propuestas de manejo integrado, ¿sí? Relacionado al bosque y relacionado a los vínculos del bosque con las personas. Entonces, ese espacio, digamos, el marco era el proyecto, pero duró el proyecto nosotros pudimos hacer el tránsito por las comunidades metodológicamente para que los estudiantes hicieran entrevistas semi-estructuradas, pudieran hacer recorridos con los pobladores y poder hacer ese relevamiento participativo. Ahí hay fotos de los más antiguos, digamos, a los más recientes, esto 2008, 2010 comenzamos a hacer relevamiento y nosotros todos los años vamos a hacer desde lo metodológico para que los estudiantes aprendan estas herramientas y puedan desarrollar este proceso. Finalmente, con lo que es mapeo y cartografía, a través de las imágenes satelitales, nosotros también trabajamos con la identificación de los bosques, de los usos del bosque, tanto los usos actuales como los usos históricos, para determinar y ponderar los lineamientos de manejo sustentable del bosque y así poder elegir cuáles eran las estrategias de conservación. Finalmente, todas estas herramientas, me gustaría resaltar ese tema de que las herramientas participativas, la construcción de cartografía, la visualización de elementos del paisaje, todo lo histórico que tiene que ver con el uso, son elementos para este diálogo de saberes que son muy claves en estos procesos de territorialización. Finalmente, también parte de este proceso fue la sistematización, ¿sí? A través de estos mapeos que después se transformaron en cartografías para poder visualizar cuáles eran los usos y la escala de uso, no solamente de uso espacial, sino temporal. Y después, también nosotros, a partir de esto, uno de los ejes que se proponía el proyecto era identificar los usos más relevantes para las comunidades, como así también el grupo de personas que son parte de estos usos. Empezamos a trabajar con el grupo de algarroberas, justamente por allá por el 2011-12, para pensar en estrategias de manejo sustentable. Vinculadas a trabajar la parte organizativa, la parte productiva, la parte económica,
poder sistematizar las formas de uso, poder también sistematizar cómo es el bosque, el estado del bosque, el estado de conservación, la dinámica que tiene el bosque, el algarrobal en esa zona. Y finalmente, digamos, para ya lo más reciente, también resaltar que el proyecto actual de extensión que está en vigencia, que estamos ejecutando, es producto de, como decía Fabricio, estas demandas que van surgiendo, que es más producto de dinámicas, digamos, territoriales, y que hemos ido atravesando a través del trabajo en las cátedras, el trabajo de investigación y también procesos de extensión. Y en ese marco del proyecto de extensión articulado con el trabajo de cátedra se da la práctica social educativa que nosotros denominamos intercambio de experiencias en el uso de la vaina de algarrobo entre productores de bermejo, que son un grupo de mujeres, y productores de la con el fin de establecer diálogos entre los productores y también, y las productoras, apuntar a estrategias de manejo sobre sobre parte organizacional y también otros aspectos que tienen que ver con las vulnerabilidades del grupo. Ese es un poco el objetivo del proyecto, de las instituciones participantes. No me quiero explayar demasiado, pero también hay desafíos en cuanto a los vínculos, las relaciones, digamos, este mapa de actores en el que se estableció cuando se formuló el proyecto y después el mapa de actores ha tenido una dinámica. En ese momento no estaba incorporado el municipio de Caucepe y hoy el municipio de Caucepe es un actor clave dentro de la ejecución del proyecto de extensión, porque estamos apuntando a un circuito turístico donde el circuito de la algarroba es parte de lo que normalmente se ofrece en Bermejo, que es el turismo religioso, porque ahí pasan los turistas. Entonces, hoy en día, la Municipalidad de Caucepe, hemos tenido varias reuniones para desarrollar actividades en concreto en el municipio, porque realmente cuando uno piensa estos procesos, los actores no siempre son los actores que uno formula cuando comienza el proyecto. Y acá, un poco también para darle el paso a Paulita, cómo surge la práctica social y educativa en el intercambio de saberes entre los dos grupos de productores y productoras. Básicamente el recorrido rápidamente que hemos hecho en el proyecto de extensión y que también ha dado lugar a la articulación entre la cátedra y los procesos de investigación, son las visitas con los estudiantes, donde las chicas y las riberas todos los años explican lo que ellos hacen, la valorización del bosque, procesos de fortalecimiento también comunitarios de grupos, sobre todo como mujeres. Estamos hablando de que hoy en día las chicas, las mujeres adultas también han incorporado sus hijas en este proceso de producción. Hemos hecho sistematización de la recolección para ver cuáles son las formas y las prácticas y los saberes relacionados al uso y el manejo del bosque, con la idea de hacer sistematización, cartillas y trabajar estos contenidos con las escuelas, con la escuela de Bermejo, por ejemplo, y tuvimos la oportunidad de formular una capacitación donde las mujeres fueron las profesoras, los docentes de la capacitación hacia muchos de los que son sus hijos que están en la escuela secundaria República Argentina, donde ellas contaban cómo ha sido históricamente el uso, la dinámica que ha tenido el uso del bosque y cuáles han sido las prácticas adquiridas en este momento. También tuvimos la oportunidad de visitar la feria agroproductiva para también empezar a caminar algún proceso de valorización o de identificación de origen de la harina, del cacay o de algunos de sus productos, trabajar un poco en el esquema de valorización y valor agregado comunitario. También trabajamos en el etiquetado, esto se viene trabajando hace muchos años en el proyecto también con una compañera de arquitectura, que en su momento trabajó la parte de valorización, etiquetado y identificación de los productos. También hemos tenido momentos de reuniones con otras mujeres, con otros espacios para fortalecer desde el género también y trabajar desde esas perspectivas el fortalecimiento del grupo. Este recorrido, bueno,
Finalmente, lo que vamos a contar es la práctica social educativa que tiene que ver con este intercambio de saberes que se dio entre dos comunidades y eh, que dio paso, si bien este año lo hemos formulado en ese sentido, el año que viene tendremos el desafío de formularla quizás parecido, pero siempre en estos caminos y poder hacerlo integralmente desde la investigación, la extensión y el paso de los estudiantes de la cátedra de biología. Ahí le voy a dar el lugar a Paula para que presente, dejo de compartir. Hola, ¿me escuchan? Sí, Paula, Sí. se Bueno, escucha bien. bien. Bueno, eh, bueno, muchas gracias, Mari, por el espacio para poder compartir. Lo que yo quisiera compartir ahora es mi perspectiva como estudiante y como becaria de este proyecto, que bueno, es lo que he podido transitar. Bien, bueno, primeramente compartirles que, bueno, gracias a haber transitado la cátedra de bosques y después estar haciendo mi tesis ahí, pude introducirme eh, en, en lo que sería el pensamiento crítico. Eh, y bueno, en cuanto a esto, creo que por ahí como estudiantes no es algo que tal vez nosotros nos cuestionemos mucho, y me incluyo en esta reflexión, tal vez no es para todos y todas los y las estudiantes, pero por ahí no nos cuestionamos mucho en los modos o las lógicas y modelos que guían nuestras acciones como personas y después como profesionales, egresados de una universidad pública. Entonces, bueno, y esto creo que se debe a varios factores, por lo menos yo veo dos, que por un lado pueden ser contextos y circunstancias personales de cada uno, de cada una, qué cosas se va cuestionando, y también puede ser que en la carrera por ahí no tengamos tantas instancias de reflexión y de hacernos estas preguntas sobre para quién trabajo, para quién investigo, eh, qué implicancias tiene haber transitado en una universidad pública, qué compromisos debo asumir. Eso un poco hacia adentro y también hacia afuera, digamos, tener la capacidad de, bueno, reconocer en estas experiencias cuando articulando con instituciones o trabajando con personas en el territorio, cuando hemos podido lograr un diálogo de saberes y experiencias desde el respeto que han sido súper enriquecedoras, y también cuando por ahí nos hemos encontrado con por ahí instituciones que se manejan de manera más transferencista, más verticalista, y eso bueno, han sido una de las dificultades que hemos por ahí tenido en estos trayectos. Y bueno, contar un poco la práctica en sí de la PCE. Tuvimos una primera parada en Valle Fértil con la Escuela Agrotécnica del departamento, una de las escuelas agrotécnicas. Y bueno, ahí está Griselda, que es una de las productoras, con una de las docentes de la escuela, y la verdad que fue súper enriquecedor. Eh, Creo que aprendimos mutuamente. Es una escuela que tiene un proyecto con harina de algarroba y hacen distintos productos. Acá están estudiantes mostrándonos el proceso, se habían preparado, cada grupo de estudiantes mostró una etapa de lo que hacen. Ellos producen yerba con café de algarroba, bueno, café de algarroba solo, harina. La verdad que fue súper enriquecedor.
Acá, por ejemplo, está una de las productoras mirando los análisis químicos que le habían hecho a la harina de la escuela y aprendiendo un montón. Y bueno, hay otra, otra foto de todos los actores dialogando. También acá hay unas personas que estoy viendo en la foto de la asamblea de Valle Fértil, de una asamblea, creo que se llama Asamblea Guapura, que también pudimos dialogar con ellos y también estuvo bueno. De Valle Fértil nos fuimos a Hachal y ahí tuvimos un encuentro en donde nuevamente las capacitadoras fueron las algarroberas, las productoras. Ya teníamos el antecedente de lo que había contado Maricel recién. Y de la otra foto se ve, bueno, todo el público que habían sido productores de Hachal, de Algarroba, también estudiantes de la escuela, así que bueno, también, y también estuvo presente la Secretaría de Ambiente, así que bueno, también fue muy interesante. Eh, y bueno, las chicas las algarroberas estuvieron excelentes, explicando todo lo que conocen del bosque y del manejo. Esta fue una actividad que planteamos al principio del encuentro en Hachal, en donde planteamos la pregunta ¿qué nos brinda el bosque? Y todos y todas pudieron dejar su percepción. Y estuvo interesante porque no solo surgieron productos tangibles como productos maderables o servicios ecosistémicos como oxígeno, sombra, sino que también surgieron palabras como vínculos, amigos, eh, que también es, bueno, considero otra mirada de cosas que nos brinda el bosque. Bueno, esta ya es una foto del viaje de regreso, todo el grupo que pudimos participar de esta práctica educativa. Y al regreso pudimos compartir un almuerzo, hicimos una parada y estuvo muy lindo también. Eh, para hacer el cierre de la práctica, se nos propuso a los y las estudiantes que escribamos una reflexión y la acompañemos de fotos. Y acá quería compartir dos reflexiones de unas compañeras eh, que me parecieron muy interesantes. Eh, Este es de Leila Luna, que dice, el camino del aprendizaje es extenso y complejo, pero existen formas de facilitarlo. Aprender en equipo no solo ayuda a poder visualizar múltiples perspectivas sobre la realidad que nos rodea, sino que también nos ayuda a reconocer y entender acerca de nuestro propio ser. Las PSE, a través de la extensión crítica, permiten generar vínculos hermosos y productivos, haciendo que el camino del aprendizaje y el crecimiento personal puedan disfrutarse aún más. Y la de Sofía Torres también dice, la práctica socioeducativa implicaba varios traslados y uno de ellos consistía en viajar desde Valle Fértil hasta Hacha, por lo cual las productoras algarroberas de Bermejo, Caucete, hicieron una parada en Los Valdecitos, localidad ubicada al norte del departamento Valle Fértil, para observar el paisaje. Muchas de ellas indicaron que a pesar de que vivían relativamente cerca del lugar, no lo conocían y que disfrutaron mucho el viaje. Es un tema importante remarcar, ya que las mujeres de zonas rurales son trabajadoras por cuenta propia y en su hogar, y por lo tanto, generalmente, no es un trabajo remunerado. Esta situación laboral implica también que se queden la mayor parte del tiempo en sus casas y los hombres de la familia sean los que salgan a trabajar a zonas urbanas y por ello tengan la posibilidad de viajar más y conocer distintos lugares de la provincia. Esta es la foto de la parada en Los Valdecitos, de las productoras y otras personas del equipo. Y bueno, esta es una foto de la exposición, eh, por eso compartí las reflexiones de mis compañeras, porque ya habíamos bueno, tomado el consentimiento para exponerlas en la facu, así que supongo que no iba a haber problema. Y bueno, ahí está nuevamente Mariana en la foto y el árbol que se pudo armar en Hacha. Bueno, eso sería. Gracias.
Gracias, Paula. Y Maricel, muchas gracias. Gracias, Paula, muchas gracias. Bueno, ahí habían algunos comentarios, a ver si los puedo leer. Por si alguien quiere hacer alguna consulta, preguntas, habilitar el micrófono o por el chat. Ahí Estela Maris había comentado, hermoso trabajo hacen chicas. Yo participo de esas charlas desde la Escuela República Argentina y realmente la puesta en valor del patrimonio es relevante. La comunidad de Bermejo ha crecido y se han exonerado a las mujeres desde este proyecto. No. Después Dayana Luna, doy fe que la vaina de algarroba es comestible, un sabor dulce, recuerdo de mi infancia. Bueno, no sé si hay preguntas. Bien, buenísimo. No, ahí quería comentar que, bueno, para que no hacerlo muy extenso, pero bueno, trabajamos también a nivel de por qué nosotros pensamos que la producción de la harina de algarroba de Bermejo es muy diferente a la que se produce en todos lados, y también poner en valor el trabajo colectivo y de las mujeres, porque nosotros lo que venimos trabajando en este proceso es para que las mujeres no sean acopiadoras de vainas de algarroba y vendan a otros productores, a cooperativas o a la floristería, porque realmente lo que a ellas les conviene desde lo social y desde la justicia, digamos, como grupo, es vender el producto con un valor agregado. Entonces, ha sido un proceso largo, porque largo y es, digamos, permanente, de poder trabajar con ellas todas las aristas que tiene la producción, ¿sí? Y hacer la valorización, hacer los análisis de la harina y hacer un estudio del bosque, que justamente es lo que ha planteado Paula para un estudio de su plan de tesis. Bien, buenísimo. No sé si alguien tiene preguntas, si no, me Sí, tengo largo. una preguntita, porque me gustaría por ahí indagar un poquito más. Lindo escucharlos a las chicas, un gustazo escucharlas. Habíamos charlado con Maricela en algún momento. Bueno, con Fabricio estamos permanentemente charlando sobre estos temas. Yo digo, entendiendo que las cartografías sociales en general son herramientas muy, pero muy potentes para esta construcción colectiva, en los generales, ¿qué, qué ventajas y qué limitaciones en general advierten con la aplicación de este tipo de herramientas tan, pero tan potentes? Bien, sí, Néstor, es una herramienta muy potente. Yo lo que veo que el desafío es que es una herramienta que lleva tiempo, metodológicamente requiere trabajar en profundidad con la comunidad, tener todas las perspectivas, tener todas las voces expresadas ahí, y creo que en este caso nuestro interés era trabajar en las coberturas de los usos del bosque, los usos múltiples. De hecho, la cartografía que nosotros generamos, Mariana trabajó fuertemente con eso, fue en las áreas de usos múltiples. Es decir, si hay que prestar atención, inclusive son herramientas para los gestionadores, si hay que prestar atención a ciertos polígonos o áreas de preocupación, y para implementar programas o inclusive para bajar financiamientos, tienen que ser en esas áreas de usos múltiples. Pero para poderlas identificar es necesario tener las múltiples voces de todos los actores. Entonces yo creo que el desafío es ese. La potencia es altísima en este proceso, y también creo en las dinámicas. Creo que si nosotros tuviéramos la oportunidad ahora de hacer de nuevo esta cartografía, hace casi 10 años que iniciamos ese proceso. Y hoy en día, lo voy a comentar porque Paulita lo dijo, hay un conflicto territorial en la sierra de Valle Fértil, que esto es un área protegida, que está instalándose una zona de exploración minera. Y nosotros vamos a empezar a trabajar, hemos empezado a trabajar con las chicas, porque si la cartografía tiene esta dinámica, ¿sí? Adentro de la sierra está pintado de amarillo de ordenamiento territorial de bosques nativos, categoría 2, de uso, se puede usar pero sustentablemente. Y el proyecto minero está arriba de la sierra. Entonces,
la dinámica de estas herramientas, me parece que la potencia que tiene esta herramienta es poder volver al territorio 10 años después y poder expresar el conflicto con estas herramientas. Y inclusive nosotros hemos ya empezado a trabajar con las chicas esto de tener herramientas territoriales de empoderamiento, porque así como mañana, ahora viene la minería, mañana viene otro proyecto y bueno, sabemos las vulnerabilidades que hay con respecto a eso. Entonces, me parece que territorialmente es una herramienta muy potente. Gracias, Maricel, gracias. Un gusto escuchar y esta mirada que tiene que ver también con esta herramienta, además, una herramienta de construcción de poder, ¿no? Y esto me parece que es interesante, es muy interesante. Fabri, ¿tenés alguna perspectiva para acompañar esta reflexión? Sí, adhiero totalmente y felicitaciones por esa experiencia tan potente, que además posibilita, digamos, considerar, lo cual no es habitual, aunque pareciera que fuese parte del paisaje cotidiano del ámbito académico, incluir, ¿no? Trabajo de tesis, tanto de grado como de posgrado, es decir, poder todo el andamiaje académico, poder maximizarlo en esas integralidades en virtud de estas experiencias situadas. Sí, yo, digamos, me parece que el tiempo es una de las cuestiones muy sensibles a una experiencia de mapeo, se requiere tiempo, la posibilidad de encuentro no es habitual, es toda una decisión y voluntad política también disponer de esas cuestiones, ¿no? De poder encontrarse en un espacio, definirlo como ámbito para la experiencia y el tiempo necesario para poder llevarla a cabo. Muchas veces incluso no se agota en una jornada, sino que requiere todo un trabajo, como bien explicaban las compañeras, de continuidad. Y no deja de ser una foto para un determinado momento que habrá que es importante como registro para poder recuperar después historias y biográficas, colectivas y personales. El tiempo y la otra cuestión es, en términos de metodología participativa, horizontal, democrática, la celebración de acuerdos, es decir, poder acordar incluso criterios, cómo se empieza, cómo se desarrolla la actividad, lo que esté representado allí, en esa diversidad de expresiones, de representaciones, de lenguajes, de simbología, los alcances de un significante que puede tener diversidad de significaciones, de acuerdo a las miradas, cómo se va construyendo, es una construcción de miradas también en el abordaje problematizador, por lo cual aquello que puede estar, no sé, digo, a modo de ejemplo, ¿no? Trabajando con justamente desarrollando un mapeo con las cooperativas de trabajo, esto muy fresquito, fue ayer una experiencia y surgió en la lluvia de necesidad, de palabras clave, adicciones. Y eso podía acudir inmediatamente al consumo problemático de sustancias, pero también a otro tipo de adicciones que tiene que ver con el uso de pantallas, con adicciones, digamos, la ludopatía, digamos, que también inciden, quizás no en las cooperativas de trabajo más tradicionales, pero sí aquellas vinculadas a lo artístico, a lo cultural, donde tiene que ver con la construcción de escenarios participados y compartidos de lo creativo, desde el encuentro, desde espectadores activos y todo lo que estaba mencionado en esa vertiente que puede dar lugar a comprender y definir las adicciones, que quizá no es la tradicional, surgió como parte del análisis. Digo esto, si se trabaja con apertura en los significantes en cuanto a sus significaciones, o esa vigilancia epistemológica, en el buen sentido, que preserve eso, que sustente esa práctica, que la constituya permanentemente como participativa en las decisiones, o a veces lo que nos suele pasar es ciertas restricciones o clausuras dando por terminado algo. Esto es lo concreto que define, que emite un juicio incluso valorativo muchas veces, pero que invita a hacer apertura para más, ¿sí? Para más análisis, para más indagación, para más reflexión, para más problematización, para más proposición constructiva. Y es en esa dialéctica, digamos, de cuestiones, me parece que, bueno, que seguimos aprendiendo, ¿no? Porque no es sencillo.
Claro, gracias. Gracias, Fabri, gracias. No Bien, sé si aparece alguna otra pregunta, alguna otra perspectiva, comentarios. sí, ahí, nada, si no agarra nadie el micrófono, lo aprovecho. Ahí a Fabricio también, en relación a lo que comentabas de la experiencia de mapeo en el marco de la gestión y asumiendo la universidad como territorio, ahí lo que quería, que no me quedó muy claro si nos podías contar si se había dado en formato de práctica socioeducativa, de proyecto, y con qué espacios están y con qué estudiantes están trabajando, y bueno, y también eh, qué respuesta también de parte del estudiantado, ¿no? Y ahí una de las experiencias tenía que ver eh, específicamente con proceso de curricularización. Entonces, la centralidad de la preocupación en términos de gestión académica integral, que sabemos que trasciende, tiene un protagonismo, digamos, muchas veces la iniciativa surge del campo de la extensión, pero necesariamente tiene que estar amalgamada, nutrida y con el resto de las llamadas funciones, ¿no? Vencer la segmentación. En ese proceso de curricularización, por supuesto, hay una mirada que está construida desde, podríamos decir, la docencia, quien está desempeñándose como docente, eh, que tiene que ser acordada, sosteniendo las diferencias, sosteniendo esas biografías diferentes, digamos, diversas, con también estudiantes que participan del acto educativo. Entonces ahí el proceso de curricularización invita y necesariamente a repensar cómo definimos el acto educativo. Lo hacemos desde las integralidades, lo hacemos como un proceso que cuenta con un andamiaje de dispositivos, como son las prácticas socioeducativas, como son los proyectos de educación, donde muchas veces las prácticas encuentran un lugar como para poder generarse y concretarse, son programas institucionales, son áreas de articulación socioeducativa que la gestión decidió por voluntad política institucionalizarlas y dotar allí de una posibilidad también de trabajar en términos de lo territorial comunitario desde lo educativo, pensado no solamente de la formalidad de lo educativo en términos institucionales, sino también con, sabemos, las múltiples expresiones que tiene que ver con lo socioeducativo, ¿no? Que trasciende lo habitualmente instalado. Entonces allí se ponen en juego, ¿sí? Encuentros y desencuentros, que da lugar, digamos, si queremos llamarla conflictos, en términos de, bueno, cómo se concibe y se lleva a la práctica cotidianamente ese acto educativo y qué lugar ocupa allí, incluso estratégicamente, las prácticas socioeducativas, no para el ocultamiento de esos conflictos y de muchas veces desencuentros de miradas y de concepciones acerca de qué incluye lo comunitario, el territorio, lo dialógico, en términos del alcance y definición del acto educativo, sino también cómo se puede aprovechar sobre todo esto en constituir una definición acordada que problematice y que sostenga prácticas y donde seguramente el paisaje áulico también se transforma. Es decir, no solamente pensar en aquella cuestión, como dice Humberto Tomasina, la intemperie, ¿no? Es decir, lo extraáulico, sino el aula, lo cotidiano, que también está constituyendo un proceso de curricularización y de transformación, que no solamente se da, por eso lo del territorio universitario, en la territorialidad pensada como la externalidad, sino también si nos concebimos como lo comunitario, decir, che, bueno, ¿qué está sucediendo en nuestras aulas? Es decir, más allá de la ocasión, de la oportunidad de la experiencia situada en un ámbito diferente. Bueno, pero en este ámbito, ¿cómo transcurre, cómo se constituye estas cuestiones que son los atributos que consideramos y acordamos fundamentales para un proceso de curricularización y donde allí tienen lugar en las prácticas socioeducativas? ¿Desde qué lugar? Desde el compromiso social universitario. Bueno, esto se pone en tensión, son experiencias muy interesantes, por supuesto, muy potentes, como decían las compañeras, y donde la voz del estudiante es fundamental. Sin estudiantes, es decir, poder, es igual que concebir, digamos, un mapeo sin
actores comunitarios, sin la multiactoralidad comunitaria. Digo, lo pensamos desde un lugar que me parece que es justamente aséptico y por lo tanto contrario a todo lo que puede ser una metodología participativa, epistémicamente incluyente, bueno, todo lo que mencionamos durante todo este tiempo en las exposiciones. Entonces, las experiencias han sido muy satisfactorias, han permitido, insisto, problematizar las gestiones académicas desde la mirada de la integralidad, cuánto nos falta, cuánto participamos desde las distintas llamadas funciones, qué ejercicio de ciudadanía plena hay para pensar ese acto educativo, y cómo en esto se conjuga las experiencias comunitarias no como distractores de lo curricular, sino como potencia de lo curricular. Bien, Gracias, Fabricio, está claro, muy claro. bien, buenísimo. Ahí Rosana Ruiño también nos comenta en el chat que está bueno en relación de lo que estás comentando, Fabri. Muy buena la perspectiva de Paula, saber que muchas veces las y los estudiantes encuentran pocas instancias de reflexión del para qué de la universidad. Como ella dijo, es muy valioso como dato para enfatizar las prácticas socioeducativas y su valor social. Em, tam- Muy bueno. Eh, no sé si alguien más quiere hacer algún comentario, aportar, preguntar. Ahí con lo que dice ahí la compañera Susana también, bueno, buenísimo el comentario. Y Pauli leyó dos de los escritos de los estudiantes, pero escribieron cosas hermosas respecto a cómo los habían atravesado el proceso de la práctica social educativa y lo que implicaba para la formación integral del estudiante, de haber atravesado ese proceso. Y esto venía acompañado de la elección de unas fotos. Hicimos una muestra de fotos, la verdad que estuvo hermoso, y poder tener la palabra de los estudiantes y que todos coincidían en lo mismo, digamos, que los transforma. Es un proceso transformador realmente. Si me permiten, quiero Sí, esto último, es de todo, ¿no? Pero esto último quiero, digamos, ponerlo así en relieve, tal cual lo hizo la compañera, eh, en el orden de las microtransformaciones, que muchas veces en la discursividad, transformación social, está bien, son a ver, las cuestiones que nos constituyen, por lo menos desde un posicionamiento crítico, en términos del para qué, ¿no? Es decir, nos guían un poco nuestras experiencias, nos enmarcan, nos encuadran. Pero las microtransformaciones, esa de orden biográfico, personal, grupal, microcolectivo, por darle una escala, digamos, más pequeña, son fundamentales. Poder rescatarlas, redimirlas desde esas bitácoras, sea en formato de imagen, de contenido audiovisual, de escritura, de una expresión artística, digo, pero poder, digamos, dimensionar cómo eso supera, conteniendo lo anecdótico, lo trasciende, porque tiene todo el fondo de sentido que justamente posibilitó esa experiencia. Entonces es recuperar, revivir la experiencia y con la actualidad presente. Entonces nos historiza. Esto es de fundamental importancia. bien, buenísimo, gracias, Fabri. Bueno, no sé si hay más consultas, preguntas, aportes. Si no, está. Sí, no sé, Néstor. No, enciendo la cámara, tengo muy mala conectividad. Para mí es un gusto haber acompañado esta tarde de mateada, hablando de experiencias concretas, ¿no? Algunos y algunas de ustedes que han experiencias concretas de trabajo con cartografía social en otros escenarios, además de la universidad, como planteaba Fabricio inicialmente, pero también en otros escenarios sociales. Bueno, seguiremos en este proceso de formación con charlas abiertas de este tipo. Algo que no comentamos es que en este proceso permanente de formación, en este caso desde la Secretaría de Extensión de la Universidad de San Juan, estamos intentando sumar otros espacios que ya tiene la universidad y que ya implementó la universidad de formación. En esta formación estamos trabajando con diferentes módulos.
algunos que tienen que ver con cuestiones específicamente vinculadas a las prácticas, pero también tenemos un modo que tiene que ver con herramientas, con procedimientos concretos de intervención social, pero también con experiencias que tienen que ver con la sistemática de comunicación. Pero en cada uno de estos módulos, en las instancias teóricas, intentamos acompañar con ese tipo de experiencias, ¿no? La presentación de experiencia a modo de laboratorio con personas, con actores de la comunidad o de la universidad que vienen trabajando estas experiencias, estas herramientas. Así que nada, agradecer la presencia de todos, de todas, y especialmente en este caso la experiencia de Algarroveras y las experiencias de Fabricio Yarvide. Por mi parte, gracias, muchas gracias, y seguiremos encontrándonos periódicamente con esta presentación de experiencias concretas. Muchas gracias, hermosas Gracias. experiencias. Gracias. Gracias por el espacio. Gracias, Muchísimas Maricel, Y ahí Paula, Fabricio y a todos ahí conectados. Sí, Maris. Gracias, Fabricio. Un gusto Muchas gracias. compartir un gusto, con vos. Fabricio, un gusto. Gracias, Néstor, Fabricio, chicas, gracias.